buenas tardes, buen día a todos. Realmente agradezco la invitación, la participación y así que contento hoy de poder estar con ustedes y compartir. Bueno, como bien dijo Benja, el nombre es Diego, soy Juan Diego, mi apellido es Pocognoni, ¿sí? Sí, Pocognoni, pero es Pocognoni. Así que, igual como digo, ya me digo, de igual que reaccionando. Soy médico, psiquiatra, he estudiado en Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la mesa, cerca de Chile, que da eso al sur cerca de Patagonia, y estoy acá en España hace tiempo, ¿no? En este momento estoy viviendo, que es aquí en Málaga, y pronto, pasado mañana, si no es que el lunes o el martes, nos estamos mudando con mi familia a vivir a Huelva, ¿sí? A iniciar un nuevo proyecto y una historia familiar por allí. Así que, a ver, ¿cómo encuentro la psiquiatría? ¿Cómo la veo la psiquiatría yo como profesional? Yo creo que, si bien soy médico, estudio la medicina, luego la residencia de psiquiatría, la residencia ha sido interdisciplinaria. Y a mí me ha aportado mucho eso, ¿no? Creo que los profesionales de la salud mental que trabajamos como interdisciplinaria, damos un valor agregado a la atención a los pacientes, la calidad, no lo de mí, ¿no? Ser autorreferenciales, pero damos una calidad de atención de manera distinta, ¿no? Porque aprendemos a trabajar en equipo, trabajamos de tomar los dedos profesionales, que es muy importante trabajar sobre un paciente, sobre una familia, porque muchas veces la patología o las situaciones mentales o las circunstancias mentales que nos traen a la consulta no solamente afectan al paciente, sino al entorno de convivencia que rodea, al núcleo primario de apoyo que nosotros, ¿no? Que son esas personas que están cerca del paciente, que no muchas veces son las familias. Los que tienen suerte sí, son los primarios de la familia, otras veces no. La medicina o la psiquiatría muchas veces se centra o se limita a un concepto biológico, con el que vamos a trabajar enseguida con Juan Carlos, en el cual, si bien es una ciencia dura, es una ciencia de células, de visores, de anatomía, de fisiología, muchas veces se queda corta a dar una respuesta, a mi punto de entender, claro, ¿no? A la situación vivencial que se encuentra con los pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, yo me interesé ir un poquito más allá y, además de trabajar con psiquiatras, con psicólogos y con trabajadores sociales durante la residencia interdisciplinaria que hice, me formé en psicoterapia, ¿no? No es que hago psicoterapia con los pacientes, pero de esa manera nos ayudan, o me ayudan particularmente en este caso, a entender un poco la circunstancia vital, ¿sí?, en la que trae esa persona, o cómo se ha generado. Bueno, no quiero spoilear, por así decirlo, lo que vamos a hablar enseguida, ¿no? Pero cómo se ha ido generando, ¿sí?, la persona que tenemos enfrente, cómo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pues la historia personal de esta persona que nos va a permitir entender un poquito más o aproximarnos un poquito más a la situación vital que está viviendo ese contexto familiar. Así que bueno, nada, eso, y ahora a medida que vamos a ir avanzando con Juan, te paso el micrófono a él para que se presente. Con Juan hemos tratado, como los dos creemos que esto es interdisciplinario, la parte psicológica y la parte psiquiátrica, hemos hecho una presentación en conjunto, ¿no? Que nos vamos a ir interactuando para ir aproximando a los conceptos que queremos en este momento, ¿sí? Por mí está bien. Ok. Está claro que no nos gusta. Es que no, ni el micrófono está sentado detrás. Por eso estamos. Da cosa que salgo de la batería. Pues muchas veces eso llevo en contacto con Juan, con Diego, lo que hago una semana, ¿no? La semana que hemos estado ahí, porque digo, muchas veces nos confundimos con la psiquiatría y la psicología como cuestiones encontradas. De hecho, cuando yo estuve estudiando, venía a Madrid en una manifestación, macro manifestación de psicólogos, velando por encontrar nuestro hueco en la sanidad, en la salud. Y recuerdo que había un grupo de psiquiatras y tenían una pancarta, ¿no?, con psicólogos fuera, ¿no? Entonces, sí, vamos, volvemos a traer como muchas cosas pasan. Y para mí, evidentemente, entonces, compartir este ratito con él y estar con vosotros y poder ilustrar un poquito, porque el tiempo es el tiempo, ¿no? Y
y el ratito que vamos a estar, pues, entre los dos, pues fíjate, va a ser una cosita más distendida, en la que nosotros vamos a explicar un poquito por dónde va la cosa. Y a mí me encanta trabajar multidisciplinarmente, en este caso con psiquiatría. Yo tengo ahora mismo actualmente comparto terapia y sesiones con 3 compañeras más en psicología, en el despacho. Una de ellas es neuropsicóloga y por eso he hecho ahí algunas derivaciones. No me ocupo de todos los casos de SK, pero sí tengo seguimiento indirecto de todos ellos. Y bueno, el trabajo en el momento en el que yo conocí SK, ahora 6, 7 años, pienso, creo. Y fue un descubrimiento porque venían de otros psicólogos, caso una mujer desesperada, una mujer desesperada estaba buscando una respuesta, ¿no? Para ver qué le pasaba a su hijo, ¿no? De repente, bueno, pues me encontré con eso, con que había venido de varios psicólogos y como suelo decir, ¿no? Los que nos gusta investigar sobre estas cosas somos con calentura y nos gusta investigar sobre las cositas y donde los demás dicen no, a ver qué probabilidades o qué posibilidades de que se pueda decir sí, ¿ok? Y fue por casualidad y bueno, una cosa llevó a la otra y me contacté con Nacho y a partir de ahí fue todo un descubrimiento bastante interesante. El recorrido que vamos a hacer ahora, bueno, pues es interdisciplinar entre psiquiatría y psicología y todas las dudas que tengáis, por favor, decidlas. Porque evidentemente nosotros no tenemos la respuesta a todo, pero sí nos encargamos, sí nos gusta indagar e investigar sobre este tipo de cositas. Así que esta sería la diapositiva un poco marca lo que nosotros vamos enfocando, ¿no? En este caso, los aspectos diferenciales dentro de la psiquiatría y la psicología, ¿no? En mi campo, bueno, dentro de mi área, pues nosotros estamos estudiando constantemente el comportamiento, estamos constantemente estudiando las emociones, cómo las emociones influyen en ese comportamiento, cómo se gestiona, cómo se interpreta la realidad y los pensamientos, que ahora adelantaré una diapositiva, que también tiene que ver con muchas de las cositas que yo hablo también dentro de la psiquiatría. Dentro de la psicología, pues se abarca dimensiones, las cognitivas, emocionales y conductuales, ¿vale? Que ahora marcaremos también y os daré una pincelada de hasta qué punto puede condicionar nuestra forma de expresarnos. Una cosa importante, el SSK, desde el punto de vista, como en otro tipo de trastorno, por ejemplo, trastorno del espectro autista, o en el TDAH, en alguna de sus características, pues es un desafío muy importante, porque no estamos luchando continuamente para no caer en el etiquetado. El etiquetado no sirve para nada, porque al final estamos desvirtúa lo que es el perfil realmente de la persona singular. Eso es una cosa que estamos luchando constantemente para desmontar. No estamos continuamente intentando ver qué características se pueden enmarcar dentro de diferentes clasificadores, pero al mismo tiempo tenemos que huir de las clasificaciones, porque si no nos contactamos con el ser humano que hay detrás de todo esto. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, las herramientas que se suele utilizar en psicología, pues los métodos diagnósticos igualmente y la dotación de estrategias de gestión de pensamiento de emociones y al final, pues las terapias. Normalmente las terapias, como las realizo, son semanales. ¿De acuerdo? Son una vez a la semana, durante 60 minutos. Durante ese tiempo, pues se va investigando continuamente. La metodología, además, lo estamos comentando conmigo. La metodología, muchas veces nos dice el psicoanálisis, la gestalt, la metodología humanista, la existencialista, cognitivo-conductual, la aceptación y compromiso. Nosotros tenemos que entender que esa metodología trabaja para nosotros, no nosotros trabajamos para ella. Entonces, cada persona, en particular y en general, todas las personas, incluso vosotros como muchas veces familiares de personas con ese caso, pues os encontréis con situaciones que os desbordan también, porque no sabéis cómo actuar y cómo afrontar. Luego, esto sirve no solamente para la persona que tiene ese caso, sino también para las personas que le comparten. Simplemente, yo pienso que está hablando mucho del heroísmo, ¿no? De las personas que estáis alrededor, ¿no? Porque la persona que padece la dolencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los profesionales que nosotros estamos
en otro plano, ya la persona que viví 4 horas con vosotros familiares, porque son los que para nosotros son nuestro ojo, nuestro sentido, ¿de acuerdo? Luego en terapia, pues nosotros vamos modificando conforme vayamos viendo y según la experiencia que vayamos realizando. Así que en ese sentido, esta parte de psicología, Diego, por favor, parte de psiquiatría. A veces se escucha por acá también, ¿no? Sí, bien. La psiquiatría es medicina. Como ya les adelanté recién, ¿qué quiere decir que es hacer medicina? Que tiene fundamentos biológicos, o sea, son fundamentos reales. Yo de alguna forma me pongo a investigar un poquito más acá, voy, y encuentro una molécula, encuentro una sustancia, encuentro algún músculo, algún tejido, algo biológico tangible que yo lo pueda llegar a estudiar. La confusión entre psicología y psiquiatría, ¿sí?, surgió hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, donde todavía no tenían los métodos diagnósticos o los microscopios, por así decirlo, que tenemos ahora. Entonces, se decía que había un paciente con una esquizofrenia que hablaba con un dios, con una virgen, y que estaba embrujado, ¿sí? Y se empezó a entender que eso, o creer que eso se avanzó un poquito más, y se dijo, bueno, esto viene de la mente, ¿sí? Y ahí es donde se hizo la confusión entre lo que es un proceso psicológico, que tiene que ver con los procesos de los pensamientos, todo lo que ha explicado bien Juan, con lo biológico tal cual. Por suerte se avanzó un poquito más con el tema de la investigación, ¿sí? Y se empezó a ver que no era que hablaba con la bruja porque estaba endemoniado o estaba poseído, o no era porque era un proceso mental, sino que se encontró que tal estructura dentro del cerebro se segregaba alguna sustancia en más o en menos, y ahí se fue la parte biológico, a lo tangible, ¿sí? Y ahí fue como más o menos apareció la psiquiatría. Por eso que no es psicología, psiquiatría, y hay diferencias, ¿sí? La psiquiatría tiene un fundamento biológico, por eso se estudia medicina primero, para entender todo cómo es el funcionamiento del cuerpo, y luego se va a la parte del funcionamiento de la mente, pero del aspecto biológico, o tangible, ¿sí? Bien. La psiquiatría también se encarga de lo que es la prevención, ¿sí? Un poquito más antes, que es lo que me gusta más a mí, la promoción de la salud, ¿sí?, mental. Todos aquellos usos y costumbres, ¿sí?, que hacen a que la salud mental se conserve lo más estable posible, ¿sí? Hoy por hoy, una salud mental estable ya es un lujo, ¿no? Pero entonces, ocupa lo que es todas esas cuestiones que tienen que ver con la promoción de la salud, ¿sí?, la prevención de alguna enfermedad específica, el tratamiento, el abordaje, ¿sí?, y si ya hay una patología, cómo recuperarnos, a lo que llamamos la rehabilitación. Eso es psiquiatría, ¿sí? Fundamento biológico, como le he dicho, y la herramienta, ¿sí?, en psiquiatría, si bien, a ver, tenemos todo lo que es la parte bioquímica que podemos analizar, tomar una analítica, ¿sí?, de lo que es tal sustancia, que la serotonina, que la dopamina, un montón de sustancias. Lo que más nos basamos en la psiquiatría es en la clínica, ¿sí? ¿A qué llamamos la clínica nosotros? Es a la entrevista para par, ¿sí? Entrevista directa, ¿sí?, con el paciente que tenemos delante, y la indirecta, que llamamos que es con el grupo este de apoyo, que yo les llamaba, que muchas veces es la familia, pero otras veces no. Con esa clínica nosotros ya tenemos herramientas suficientes, ¿sí?, para hacer un diagnóstico. Podemos complementarla, ¿sí?, con las analíticas de sangre, puede ser, con una imagen diagnóstica que puede ser una resonancia, una tomografía, pero son exámenes complementarios, no diagnósticos. La herramienta diagnóstica nosotros nos usamos en la entrevista clínica. Luego podemos, si queremos, nos apoyamos en esta parte que complementa, ¿sí? Y nuestra herramienta principal, ¿sí?, es la alteración, la modificación o volver a restablecer el equilibrio biológico que se ha alterado cuando aparece una enfermedad del orden mental. Nuestras herramientas son los psicofármacos, ¿sí?, que son medicamentos como cualquier otro tipo de medicamentos, ¿sí? No quiere decir que, bueno, como hemos hablado, que son medicamentos que van a hacer que la persona se transforme en un adicto, que se transforme en una dependencia, que se acostumbre, ni nada de eso, ¿sí? Muchos medicamentos que manejamos en psiquiatría son incluso más seguros que los mismos que manejan los clínicos, ¿sí? La insulina, por ejemplo, a lo cual nadie tiene problemas en hablar de insulina, si tiene insulina se la pone, más allá de lo incómodo que tiene que ver con pincharse, es mucho más riesgosa que tomar clonazepam, que tomar un antipsicótico, porque se me pasa un poquito la insulina y la persona se muere. Si yo tengo una persona con ideación suicida, es más peligroso que tenga una jeringa de insulina en su casa, en la heladera, por supuesto conservada, que tenga una caja de psicofármacos.
Y en eso, ¿sí? Tenemos que nosotros desconstruirnos un poquito en la creencia que tenemos en torno a la medicación, ¿sí? Yo como psiquiatra creo en la medicación, entiendo que es necesaria, pero lo he dicho en otro momento, pero no siempre, ¿sí? Hay momentos que sí y hay momentos que no. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otra herramienta, sí, que usamos mucho es la terapia, que desde mi punto de vista es el valor agregado que tiene la psiquiatría. Algunos psiquiatras, ¿sí? Hacen o hacemos en algunos momentos la psicoterapia. Para mí la psicoterapia es algo que es específico a las personas que saben, los psicólogos, ¿sí? Pero un psiquiatra no debe desconocer psicoterapia, como tampoco un psicólogo debe conocer algunos fundamentos de medicación, porque muchas veces las dudas de la medicación, de los efectos adversos y todas estas cosas, se producen en estas sesiones semanales que, por ejemplo, da Juan Carlos. La visita con el psiquiatra por ahí es una vez al mes, o cuando ya el paciente está estable en el tiempo, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? O lo vamos hablando de eso. No es presencial, es por teléfono, es virtual, la podemos manejar entonces. Cada una de las disciplinas, ¿sí? Tiene que ser muy erudita en su conocimiento, pero no puede desconocer lo que hace el otro, porque las consultas se producen. Un psicólogo tenga un poquito de conocimiento en fármacos, en psicofarmacología, es un valor agregado a la consulta, ¿sí? Digamos, al servicio que se le brinda a ese paciente o a ese grupo familiar, ¿sí? Y en el caso de los psiquiatras, que sepan un poquito de terapia, entienden, les ayuda, por supuesto, a comprender cómo esa persona se construyó y qué es lo que está pasando en ese momento determinado e instantáneo de su vida, ¿sí? Y además a entender y poder manejar un código de comunicación con lo que está haciendo el psicólogo, ¿sí? Entonces, por eso que yo digo que dentro de las herramientas de la psiquiatría está la terapia, ¿sí? No como método de tratamiento único, ¿sí? Sino como complementario al abordaje de salud mental que se hace. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Con el tema de las preguntas que van surgiendo, yo no tengo problema, creo que Juan Carlos tampoco, que nos interrumpan y aclaramos, ampliamos, hablamos lo que quieran. Si no, para que no pase lo que te pasó, que te habías olvidado las preguntas que me haces, ¿sí? Las van apuntando. Yo me acuerdo en mi casa y digo, voy a hacer estas preguntas. Bueno, a medida que van surgiendo, que pueden surgir dudas, uno va apuntando y luego las puede ir comentando, ¿sí? Así que, te sigo. Voy a hablar con el enfoque que voy dando en terapia, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, apoyando todo lo que comentó anteriormente Diego, pues, evidentemente, desde el punto de vista de la psiquiatría es preferible tener a profesionales dentro de la psiquiatría. De hecho, allí en el Jaime tengo a 3 psiquiatras de cabecera y un psiquiatra de Córdoba. Porque nos comunicamos muy bien. Son personas que nos coordinamos. Y evidentemente, conociendo a ellos, nos vamos a pero bien. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta, y como bien he dicho, van a ir surgiendo dudas. ¿De acuerdo? Porque la psiquiatría, lejos de la disciplina romántica, guau, porque, claro, en psiquiatría me acuerdo yo cuando estuve estudiando cosas de la historia, pacientes que tengo con esquizofrenia o trastorno bipolar en consulta. Y sí es verdad que en esos casos son los que más de forma determinante y a tiempo real que estamos revisando la medicación con litio, por ejemplo, que se utiliza mucho. Y en ese sentido os va a surgir muchas dudas, muchas cositas. ¿De acuerdo? Esto es como lo veo como la teoría del iceberg, ¿no? Vemos la parte superficial que sale por debajo de la línea de flotación, que son las cositas que nos van pasando durante nuestra vida, pero luego por debajo de la línea de flotación todo el bloque de hielo que por debajo, evidentemente son cosas que hemos ocultado, hemos reprimido, ¿de acuerdo? O intentamos ir de ellas o luchar incansablemente contra ellas. Este diapositivo, que no se ve muy bien de lo lejos, pero bueno, yo lo explico, ¿vale? Normalmente las personas cuando llegan a la consulta lo que me piden es pensamiento. Juan Carlos, quiero, por favor, dejar de pensar, ¿vale? Esto sucede en ese caso, sucede en muchos casos. En ese caso, bajo mi punto de vista, es un desafío constante, porque es como óbvio a otras dificultades, ¿no? Otros trastornos, otros síndromes. O, por ejemplo, Asperger o encontrar incluso altas capacidades, sorprendentes. Y además, uno de los aspectos que más destaco es la creatividad. Es impresionante. Y es un factor común que iremos estudiando porque eso me parece bastante interesante. Bien, el pensamiento es lo que me suelen pedir en terapia. A lo cual
suelo comentar que desbancar o desmontar un pensamiento arraigado durante años, pues evidentemente es como tapar nuevo de un árbol, tapar una gran secuela, un árbol minerario. ¿De acuerdo? Eso es imposible, no se puede. Lo que necesitamos es crear nuevos árboles desde el principio. No hace falta, si nosotros llevamos penando con nuestros pensamientos durante toda nuestra vida, no hace falta la mitad de la misma vida que hemos vivido para poder rectificarlo con los pensamientos que hemos pasado. Es una cuestión de el aprendizaje, el entrenamiento, habituación, ¿vale? Una forma nueva de interpretar la realidad. Bien. Pensamiento. Yo me voy directamente a la salud. La salud es el primer eslabón. Como muchas veces digo, si tenemos 39 de fiebre, no queremos mirar en el espejo. Queremos decir, el universo llega a pillar ahí. Por favor. Si tenemos salud, las manos, bien, perfecto. El siguiente eslabón es la conciencia. Esto en ese cabo y trabajando, ¿eh? No hace falta tenerlo, no es una cuestión de salud, de un desarrollo neurotípico de una persona que esté en plenas facultades mentales y físicas y fisiológicas. Tenemos salud, conciencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? La conciencia. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Es decir, vuestro nombre no hace falta, no es una cuestión de dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Esa pregunta existencial es una cuestión de quién soy. Soy Juan Carlos, estoy aquí de pie. Tomar conciencia, no más que tomar conciencia de eso, ya empezamos a hacer las cosas. El siguiente eslabón, contra todo pronóstico, porque muchas veces la persona piensa, ese amor, no sé qué. Antes de eso, necesitamos gestionar nuestro tiempo. Si no, no vivimos. Si estamos pasándolo mal, el tiempo pasa muy lento. Si estamos viviendo pasándolo bien, nuestro tiempo se hace pasa muy rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que una de las cosas que estamos trabajando también evolucionando con la psiquiatría es el concepto como tanto, porque luego se inventan palabras también, hay que poner las palabras que se inventan también, mindfulness o mindfulness, ¿okay? O inteligencia positiva. Las bases son las bases. El orden del tiempo es fundamental. ¿Qué hacemos en cada instante? ¿De acuerdo? La siguiente es la actitud. La actitud es el pulso. ¿Cuál sería vuestro pulso? Es decir, el pulso, un pulso, intentad pensar en algo que os apetecería hacer. Positivo, agradable. Pensad en ese pulso. Ahora ese pulso pensar si es realista o no realista. Y ahora ese pulso, siendo realista, si es realista, ubicado en un tiempo corto, medio o largo plazo. Visualizar ejecutándolo. Ya estáis empezando y empecé a visualizar eso, ya estoy empezando a ser de la serotonina. Ya empezamos. ¿Bien? La actitud, eso que habéis visualizado interiormente, tiene que ir acompañada de conducta. Si no hay conducta, el cerebro lo entiende como algo no vivido, lo reprime. Y empezamos con una gráfica como esta: la expectativa y la realidad. Algo que quiero, algo que proyecto no sucede. Nuestra vida está llena de frustraciones creadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se sale de ellas? Pues evidentemente, reduciendo que hay grado de las expectativas con respecto a la realidad. Una buena interpretación. Si tenemos actitud, saciamos el pulso de esa actitud, recogemos sensaciones. Imaginaros hacer eso que habéis pensado ahora, que lo habéis visualizado, imaginaros haciéndolo durante el resto de vuestra santa vida. Forma pausada, bien organizada en el tiempo, interpretando bien la realidad, ajustándome a la expectativa, dejando de esperar a la gente cosas que no va a suceder. Eso es lo que alimenta los pensamientos. Eso equilibra el pensamiento. Eso estabiliza la emoción. Todo lo que sucede aquí es lo interior. Esto es lo que sucede exterior, que es lo que proyectamos fuera. Si somos un rollo de personas, la gente se va a cambiar de hacer un lindo. No van a mirar atrás, se van a huir de nosotros. ¿Ok? Si lo que proyectamos dentro y lo que proyectamos fuera tiene sentido y tiene coherencia, el último eslabón, la existencia, es sencillamente esa reflexión pausada
mira, tiene sentido. ¿Sí? Vamos a dejar un poquito al mundo de la experiencia de la autoestima. La autoestima muchas veces, ¿qué pensáis que es la autoestima? Aunque pensamos de nosotros, de forma reversible, como decir esto, como hablamos de la genética, esto ya me viene a mí, se acabó, ya me hemos terminado, esto no viene a mí. Bien, no son genes lo que voy a poner ahora, no son marcadores, pero son las series de conducta que nosotros nos encargamos de fabricar y desarrollar para dar lugar a algún tipo de autoestima. Como digo, la autoestima es una experiencia. La experiencia es algo que proviene de un movimiento. Si no se mueve, vive sensaciones. La autoestima es una experiencia. La autoestima tiene por debajo, tiene varios elementos, entre ellos lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo. Lo cognitivo, cómo pensamos, la idea, las creencias, los valores que tenemos. Lo afectivo, cómo sentimos y qué sentimos. ¿Okay? Y lo conductual, qué hacemos y qué decimos. Es muy importante. Hay una rama de la programación lingüística que habla de todo esto. En cómo programamos nuestra mente continuamente. Cuando decimos, se nos cae la botella, más que torpe soy. Nada más que eso, ya lo estamos liando. Y si somos crueles con nosotros, ¿cómo no vamos a ser crueles con los demás? Pero ¿qué mundo vivimos? Vamos. Impresionante. Bastante que sobrevivimos de un día para otro. Bastante. Autoestima baja pasiva. Inexistencia. Una persona que trabaje estos elementos, ¿vale? Una persona que no se entiende, triste, sin metas, pasiva, que sufre, temerosa, derrotista, se aísla, insegura, se ofende fácilmente, no se encuentra y complace para ser aprobada. Una persona que fabrique, que trabaje para estos elementos, ¿eh? Es decir, sin metas, ¿sí? Esto no viene dado ahí por mi inspiración. La meta es un curso, una conducta, una relación de intenciones. Y vosotros me preguntáis, ¿qué objetivos tienes tú? Yo digo, pues, ninguno. Porque no me marco ninguno. No creo ninguno. Luego voy a ser una persona sin meta. Pero es una conducta. ¿Bien? El sufrimiento. Es interpretativo el sufrimiento. ¿Cuál es el mayor dolor? ¿Por qué tenemos que estar aprendiendo a través del dolor? Es algo curioso y bastante interesante. Tenemos la baja autoestima pasiva, pero luego tenemos una baja autoestima activa, que no se suele conocer, porque son perfiles de personas que suelen parecer muy seguros, muy determinantes con las cosas, pero se muestran muy tajantes, ahí ya van dando pistas. Una persona con baja autoestima agresiva, para que tenga esta autoestima, una persona tiene que criticar. Es superficial, irresponsable, pasiva, sin control, envidiosa, agresiva, insegura, impositiva y ofensiva. Una persona con baja autoestima agresiva necesita controlar, pero al mismo tiempo percibe que no tiene control. Cada vez que nosotros nos complicamos una cosa, con los niños, en este caso, con ese caso en particular, o en general, con desarrollo normalizado, encontramos que nosotros podemos decir, cuando el niño deja de saltar en el sofá, ¿ok? Nosotros, el niño no lo traduce automáticamente como una provocación. Las prohibiciones son provocaciones, es como motivar la conducta. No hay mejor motivador que decir que no tienen narices de... Eso ya la haría, ya pídeme lo que quieras, que es lo que quieras que haga, porque si ya empiezo así una frase, ya no hay quien lo pare. Por eso sucede, y si a un niño, por ejemplo, se dice no salte en el sofá, le está indicando dónde salta y cómo lo está provocando. Pero sin embargo le dice, ¿por qué no salta en ese colchón? Que te lo he preparado. Me te notas en el techo, salta lo que quieras. Le hemos quitado el sofá al medio. Usa el rumbo de conducta. Al final eso bombardeando vosotros mismos constantemente como no puedo hacer las cosas, no me lo merezco, no me lo merezco. Pero bien. Entonces, eso es en baja autoestima agresiva. Va en autoestima media.
ya vamos alcanzando el objetivo, pero tenemos también problemas. Una baja autoestima es una persona que trabaje para autoestima media, es una persona tímida, del montón, indiferente, se queja constantemente. Si os quejáis, o conocéis a alguien que os quejáis, que se queja, madre mía, el vello de punta. ¿Sí? Una persona tímida del montón, diferente, quejosa, irresponsable, es un barco sin timón, va a la deriva, no sabe, no tiene objetivo, sabe más o menos algo que quiere, pero no. ¿De acuerdo? No intenta cambiar, es apática, sale del paso, hace las cosas saliendo del paso, procrastina, deja las cosas para el final, mete inconclusa, no termina lo que empieza, indecisivo y conformista. Estos son aspectos también que se trabajan. Los 3 diapositivas, estas son 3 últimas diapositivas, se trabajan bastante en siguiente. La procrastinación. Hay personas que dicen, no, si yo no trabajo bien bajo presión. Bajo presión no trabaja bien nadie. No trabaja bien nadie. Se le empieza a llegar a escorpionar, eso no hay narices de dominarlo, de desearlo. Estamos dejando nuestro sistema inmune constantemente. Pasa que necesitamos el empujoncito, tal, venga. Ni que cachondeo, eso no es ni de broma. No. Necesitamos hacer las cosas de forma ordenada. Muchas veces hablo de horario, no muchas veces como más, por ejemplo, trabajo horario, un buen horario. ¿Qué pasa? El horario parece rígido. La rigidez se malinterpreta y se deriva en el concepto de disciplina. La disciplina es orden y organización. Y la disciplina, en ese orden y organización también cabe que estás sin hacer nada. Estás tranquilo, relajado, viendo los pájaros por la ventana. O tratando con uno mismo. Esa parte de creatividad que siempre detectamos en la música, inevitablemente necesitamos potenciar aún más ese tiempo libre que tiene. No tiene por qué ser todo el estudio y venga, tienes que sacar y tienes que, madre mía. Nos miramos nosotros mismos a ver lo que pasa. Nosotros, cuando uno está dando dijéramos, nosotros a nuestro yo del pasado nos dijéramos todo eso con ningún calentamiento de cabeza. Pero, ¿qué? Última cosa. El tema de la autoestima. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que queremos hacer. ¿Vale? Una persona con alta autoestima está en la armonía. Una persona con alta autoestima piensa antes de actuar. ¿Cuántos colores nos metemos por no pensar antes de actuar? Estamos ahí saltando, ese. Tenemos que sacar el umbral de tolerancia abajo. Porque está ocurrido. Una persona con alta autoestima es responsable. Comete errores, pero los corrige, no huye de ellos ni culpa a los demás de los errores propios. Lleva la rienda de su vida, es asertiva, mira por los derechos de los demás y por los propios, es humilde, se siente bien consigo misma, comprensiva, empática, respetuosa, reconoce lo bueno de los demás. Estamos continuamente viendo los defectos. Mira si mi camiseta lleva. No me gusta la camiseta, pero si la llevas, genial. Enhorabuena, si a ti te gusta, diviértete. Se adapta, no se sobreadapta, estamos continuamente sobreadaptando a las circunstancias. ¿De acuerdo? Una persona con alta autoestima se adapta. Confía en sí misma. Y, por último, una persona con alta autoestima regula la agresividad del instinto. Una persona con alta autoestima siente la agresividad y el calor de la sangre hirviendo, porque nos molestan cosas. Pero no luchamos, huimos ni reprimimos. Regulamos. ¿Cómo regulamos? Yo muchas veces lo digo. Yo muchas veces hablo como los cerebros. El cerebro racional y el cerebro instintivo, ¿no? El cerebro racional es el que salta. Es el que salta ahí como, pero rápido. Y el cerebro instintivo es mucho más reflexivo. Sabe toda nuestra historia. Sabe que sentimos agresividad e instinto. Sabe que está ahí, pero lo que hacemos regularlo. Para regularlo es, con mucho reflexivo, si ahora mismo estamos con los pies tranquilitos, ¿vale? Pero si hay un ruido fuera fuerte, pues cambiamos nuestro registro y ya no somos de una persona que da una charla y nosotros que escuchar. Ya todos estamos al mismo nivel. Porque ha surgido algo externo que nos condiciona. Mientras todo va bien, solamente nos focalizamos en lo que queramos tener. Cuando la cosa se cambia, como por ejemplo que nos surja algo que nos haga a ser agresivos o tener la tendencia agresiva, nosotros nos extraemos y adoptamos una perspectiva objetiva, donde valoramos, donde lo que nosotros hacemos es precisamente la cadena esa que hemos dicho antes.
Y interpretamos bien la realidad de nuestra vida. Como a lo mejor estamos discutiendo con una persona, ¿he discutido con alguna persona últimamente? ¿Para qué? ¿A dónde me llega? Y Es que a discutir. la cuestión es que has sacado ahí. Bueno, es una cosa que entiende la profesión. A ver, La cuestión es, necesitamos llegar a esa discusión. ¿Cuánto hay de lo que reprimo, proyecto y desplazo en la discusión? Eso no podemos cargarse a los demás. Vamos a eso es lo que quería configurar. Un poco que creáis esa perspectiva de que nosotros, lejos de tener la sensación de muchas veces de dinamismo, ¿no? Del borde de la mesa, de que hay ya no puedo cargar mucho la rabia, ni la culpa, ni nada. Entiendo que muchas veces nos encontramos con ese mismo y no saber lo que nos puede deparar el futuro. Pero no olvidemos cosas, que estamos rodeados de personas que, aunque no lo creáis, somos más similares que distintos. Porque una de las cosas que fíjate, Diego, cuando viajas de un país a otro, ¿no? Al fin y al cabo, a mí me encanta ver que va a Italia, Francia, Inglaterra, y la gente se comporta con un sentido común moralmente aceptado. Es impresionante. De hecho, yo hace un ratito estaba en Jaén, ahora estoy aquí con nosotros. No sé qué nota. No, ¿verdad? Va. Por favor. A todo esto, pasa todo esto que dice Juan Carlos y de repente llega una persona o un grupo familiar, como decía recién, a la consulta, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo entendemos lo que está pasando a esta persona en este momento de su vida? ¿Sí? Que esa es la clave o la llave para poder acercarnos un poquito más a dar una ayuda positiva y que realmente aleje del síntoma de incomodidad de su vida que tiene esa persona. 2 minutos me detengo para ver, bueno, ¿cómo es que se ha generado esta autoestima, de distintos tipos de autoestima? ¿Cómo se ha generado esta forma de pensar de la persona que tenemos delante? ¿Cómo se ha generado la forma de reaccionar, la forma de sentir? ¿Sí? Eso lo vamos a entender cuando podamos ver un poquito la historia de esa persona. ¿Sí? La historia que empieza quizás antes de haber nacido, haber sido engendrado, desde el deseo de los padres. ¿Sí? Es decir, o de qué manera surge, ¿sí? ese embarazo, por así decirlo, luego se transforma en un niño, y qué es lo que le va pasando a ese niño cuando pasa a ser niño, infante, luego pasa a adolescente y llega al adulto, que hoy tenemos en la consulta, ¿sí? O el niño, depende, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Traemos una carga, perdón, doctora, genética, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro temperamento, ¿sí? Que es eso que heredamos, entre comillas, de nuestros antepasados, ¿sí? Ese temperamento, ¿sí? Para que es como nuestra base, ¿sí? Que tenemos en la cual sobre eso se va construyendo nuestra forma de ser única y singular, ¿de acuerdo? Esa forma única y singular que se va a ir construyendo a medida que vámonos vinculando y reaccionando con nuestro entorno, que vamos creciendo, es lo que llamamos carácter, ¿sí? Entonces, las personas, ¿sí? Tenemos nuestra forma de ser, tenemos la personalidad constituida o construida por el temperamento, que es lo que heredamos, más el carácter, ¿sí? Que es lo que vamos construyendo, o lo que vamos resolviendo con lo que nos va pasando a lo largo de la vida, ¿sí? Todo eso pasa en el tiempo y se transforma en una persona. Ejemplo gráfico que yo siempre doy, que me gusta dar mucho, es cuando uno hace alfarería. Se agarra un bodoque de barro, ¿sí? Lo pone sobre un torno, llamémoslo temperamento, y empezamos a hacer girar. Nosotros lo vamos moldeando y le vamos dando forma, ¿sí? Cuestiones externas que van pasando e internas propias de la persona, que van dando que ese jarrón vaya tomando cierta forma. Vamos construyendo esa personalidad, se la vamos moldeando
con ese carácter, ¿sí? Si yo a esto lo agarro a la edad de 5 años, 6 años, 10 años de la vida, obviamente voy a tener un jarrón inconcluso, ¿sí? Que voy a tener que entender ese jarrón, donde hay, por ahí no tanto en el niño, pero sí en el entorno, ¿sí? Una expectativa de que sea cierto tipo de jarrón y no otro. Ese es el contexto en el cual yo me voy a encontrar en la consulta. Probablemente pasa el tiempo y ese jarrón se ha construido y ha llegado a ser jarrón, ¿sí? Pero no es el jarrón que esa persona quería ser, sino que le impusieron ser desde su familia o su creencia o sus deseos, ¿sí? Y ahí tenemos otra situación en la cual se va a presentar en la consulta. Por eso que decimos que es muy importante, ¿sí? Que cuando llega la persona o la traen, porque muchas veces, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando con esto? Decía, el niño, ¿sí? Que haya un conflicto ético muy interesante, es decir, que esto, tomando lo que decían recién, ¿en qué momento hacemos esa criopreservación? ¿Sí? O para tratar una futura infertilidad, ¿sí? Es un niño todavía no puede decidir, ¿sí? Y los que toman la decisión son los padres ahí, ¿sí? Un niño de 8, 10 años, momento ideal que decían para tomar la muestra, 10 años, bueno, esa persona no puede decidir todavía. Entonces ahí vamos con un conflicto ético muy interesante para charlar y tomar café largo, ¿no? Entonces, en un momento determinado de la vida, con un contexto determinado, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa persona que viene a la consulta. Imaginémonos un adulto, ¿sí? Que tiene 30 años, más específicamente el síndrome de Klinefelter, que lleva 5 años intentando un embarazo, se entera que de repente es infértil, estudia esa infertilidad, sale síndrome de Klinefelter. Hay un contexto vivencial propio que tiene que ver con el tipo de jarrón que quería hacer, con el jarrón que es realmente, ¿sí? Y el jarrón que decía el entorno, ¿sí? Y lo que implica en ese entorno es el momento vital. Por eso es que hablamos de la singularidad del paciente. Y vamos a esto que decía Juan Carlos, de las etiquetas. Está bien, tenemos una condición en particular, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todo lo expliquemos por esa situación, ¿sí? Es que no todo es Klinefelter, muchachos y muchachas, ¿sí? En el sentido que yo puedo tener mal carácter, nada tiene que ver con mi Klinefelter. Tal vez sí, pero probablemente no, porque cuando yo me construí como temperamento, con mi carácter, ¿sí? Ahí empecé a moldear mi carácter, antes que se expresara o no se expresara la X, la Y, todo este rollo. ¿De acuerdo? Que el Klinefelter, que la testosterona, que las hormonas pueden hacer que varíe la tonalidad del comportamiento de la expresión, ¿sí? Claro que sí, pero no lo va a explicar todo, ¿sí? Entonces, en un contexto determinado, con una historia previa y esta persona, ¿sí? Aparece, ¿sí? Por X causa, y yo pongo acá con el terreno entre comillas fértil, ¿sí? En el sentido de decir que hay una predisposición para que se aparezca cierto tipo de incomodidad, síntomas o signos, ¿sí? No cualquiera hace ansiedad, no cualquiera hace una depresión, no cualquiera hace una esquizofrenia. Hay que tener cierta predisposición, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte genética y todo esto que yo les expliqué recién. En ese terreno fértil, ¿sí? Aparece un evento, llamémoslo epigenética, ¿sí? Que es el entorno, es todo lo que no tiene que ver con lo duro, con lo tangible, que hace que, ¡pum!, aparezca el malestar o la incomodidad, ¿sí? Síntoma o signo, ¿sí? Eso que va a hacer que nos va a llevar a decir, algo está andando mal. Ojalá yo me pueda dar cuenta de eso, pero lo que pasa habitualmente es que el que tengo al lado me dice, algo está pasando que ya no te aguanto más, ¿sí? Y ahí aparece el signo o el síntoma, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de esto es que interfiere, ¿sí? En lo habitual, en la vida que va desarrollando esa persona o ese contexto familiar, ¿sí? O sea, hay como una lógica de sucesos que van pasando, de repente se interfiere, hay un desequilibrio, ¿sí? En la vida. Entonces, se genera esta incomodidad que vamos a transformar en un síntoma o un signo. Síntoma quiere decir cuando yo lo siento, cuando yo lo veo, ¿sí? Cuando lo siento, cuando lo percibo. Perdón. Y signo es cuando el profesional o el que está afuera lo ve. Yo me siento triste, ¿sí? El que está afuera, como signo, me ve deprimido, con los hombros caídos, la mirada para abajo, que no me levanto de la cama. Pero mi sentimiento, mi signo, es la tristeza, ¿sí? Mi síntoma, ¿sí? Entonces, como les decía, puede ser autopercibido o señalado, ¿sí? Esto puede seguir distintos tipos de situaciones, ¿sí? Donde hay una lógica, ¿sí? De proceso tipo causa-consecuencia. Se le murió el perro era importantísimo en su vida, hace un síntoma o un signo, ¿sí? O una incomodidad,
de tristeza. Después veremos si eso está acorde o no a la situación que está pasando, ¿sí? O hay una lógica biológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto momento de la vida, que tiene que aparecer cierto carácter, esto que explicaban recién, de que hay genes que se expresan en determinados momentos de la vida, no es que todos los genes están actuando en el momento solo que estamos con vida, ¿sí? X momento yo necesito que se active el gen de que me mueva la mano así y no se me activó, ¿sí? Puede haber un problema genético. Entonces esa lógica biológica, ¿sí? Perdónenme lo bruto y grosero del ejemplo, ¿no? Pero podemos hablar de secreción de serotonina, de hormonas o algo más específico, ¿sí? Al no aparecer esa lógica biológica por una incapacidad o por lo que vaya a hacer en su lógica biológica de funcionamiento, aparece lo que es este signo o síntoma que va a hacer este malestar o esta incomodidad, que lo va a hacer que me lleven de las orejas, ¿sí? O que solicite una consulta, ¿sí? Me sienta incómodo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es el abordaje interdisciplinario, porque habitualmente la consulta con el psicólogo, ¿sí? Y sobre todo menos con el psiquiatra, no es la primera opción, ¿sí? Es la lógica que tenemos de funcionamiento todo, o sea, por ahí creo que ir al psicólogo es mucho más fácil, ¿sí? Y al psiquiatra por el estigma que creemos, ¿sí? Que implica ir al psiquiatra, ¿no? Y estamos locos y terminamos en el monovalente internado, ¿no? Ingresado. Y ahí vamos, ¿sí? Con lo que también decía Juan Carlos, que es las creencias, el sistema de creencias, esto que dijo programación neurolingüística, ¿no? Lo que nosotros creemos es lo que a la larga, a la mediana o a la corta vamos a terminar siendo y comportándonos como tal, ¿sí? Entonces, si yo creo que ir al psicólogo implica porque tengo un problema de autoestima, y realmente no por ir al psicólogo que tengo un problema de autoestima, pero yo ya lo he construido ese problema anteriormente, ¿sí? Si yo creo que ir al psiquiatra es porque necesito pastillas y voy a salir empastillado, dopado, estar tirado en una cama, quizás pueda llegar terminando ser de esa manera, ¿sí? Entonces, es muy riesgoso el tema de la creencia, ¿sí? Es una actividad de alto riesgo, ¿no? De decir, bueno, hay que manejar con mucho cuidado cómo uno se trabaja con esas creencias, porque nosotros lo que creemos, ¿sí? Terminamos siéndolo, ¿de acuerdo? Ahí sí es como se construye, entonces, un signo o un síntoma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Porque esta es nuestra duda. ¿Al psicólogo, sí? ¿O al psiquiatra? ¿Sí? Juan, yo soy Juan Diego también, ¿sí? O al psiquiatra. Y bueno, en realidad, lo que decimos nosotros es que la primera consulta al equipo de salud mental, ¿sí? Que es lo que a mí y a Juan, o sea, a los dos, nos encanta trabajar en el equipo de salud mental. Fíjense lo que hemos puesto acá. Es guiada por un equipo, ¿sí? Es, a ver, si el médico de familia fue el que tomó la primera consulta, ¿sí? Los médicos de familia, o el genetista, o el endocrinólogo, si bien saben algo de psiquiatría o psicología, están entrenados para decir, este tiene que ser para tal lado. Entonces hay un equipo terapéutico que determina, ¿sí? Teóricamente, vamos a hablar del buen proceder profesional, si esto, cuando hablo de buen proceder profesional, me gusta a mí decir, bueno, el ego profesional, ¿no? Porque los egos profesionales, mamitas que son complicados de domar, ¿no? Entonces, esto no es endocrinología. Está irritable, está aquello, pero no tiene que ver con las hormonas. Por ahí tiene que ver con otra situación que la pueda manejar un profesional más idóneo, ¿sí? Entonces, ¿quién deriva o quién decide hacia dónde es el equipo terapéutico? ¿Sí? Y no importa si va al psiquiatra o al psicólogo, porque nosotros después sabemos para quién es cada uno y nos podemos ir de un lado para otro con el paciente. A ver, no creo que se malentienda que de un lado para otro es voltear a la familia y al paciente, ¿no? Sino decir, mira, esto no es psicológico, es más por orden de la psiquiatría. Está bueno pensar la salud mental, y voy a reducirlo solamente hasta dos especialidades de psiquiatría y psicología, porque hay otras especialidades que intervienen, ¿sí? Como que hay momentos en los cuales la cuestión es más psicológica y el psiquiatra pasa a un segundo plano hacia atrás y apoya y respalda y acompaña al psicólogo. Y hay veces que es al revés, o momentos de la misma situación, ¿sí? En la cual la parte psiquiátrica pasa al frente, es el que domina el tratamiento, y el psicólogo o el psiquiatra, el psicólogo quiero decir, es el que acompaña, ¿sí? Y ahí está de nuevo el tema de los egos profesionales, porque no siempre, por más que parezca sencillo, se encuentra esta situación, ¿sí? Entonces, el equipo terapéutico. Ahora,
¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Sí? ¿Es un mancebo que lo llevan de un lado para otro de las orejas? De ninguna manera. ¿Sí? Entonces, en una toma de decisión de este tipo, sí o sí, tiene que ser consensuada y acordada con la familia. ¿Sí? Salvo que estemos enfrente a una situación de urgencia, donde ahí el profesional, por una cuestión de ética, responsabilidad profesional, no toma tan en cuenta la decisión de la familia, ¿sí? O del paciente y tiene que intervenir. ¿Sí? Pero si la situación no es una emergencia, pero bien digo, si en el sentido que hay riesgo real, cierto, de vida, por ejemplo, se puede negociar y se puede encontrar el momento oportuno con la familia y con el paciente de cuándo realizar esa consulta. ¿Sí? De nada sirve que lo manden obligado a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona, porque no es hasta una pérdida de tiempo, diría yo. Porque voy y no me la creo lo que está pasando. O voy, lo hago, muchas veces lo pago, ¿sí? La compro, la medicación en el caso del psiquiatra, y después la tengo en un cajón. ¿Cuál es el sentido de toda esta situación? A mí me pasó un montón de veces que veo a los pacientes, se indico la medicación porque es necesaria en ese momento, hago el control al mes y ¿cómo te ha ido? Y estoy igual. Y la medicación no la he tomado. ¿Por qué? Y ahí empezamos con el sistema de creencia y digo, bueno, hay que trabajar mucho antes. Hay que transformar a la persona o a la familia en un paciente. ¿Sí? En que haya una conciencia de enfermedad. Es decir, hay un problema y se tiene que trabajar, se tiene que abordar. ¿Sí? Así que bueno, es muy importante que ustedes como pacientes o como familiares o como personas que acompañan a los pacientes tomen, se rebelen un poco en el buen sentido, ¿no? Que no sean mancebos. Obviamente el profesional es el erudito del tema, es el que conoce y va a saber guiar, pero también pueden aportar sus opiniones y generar cierta discusión saludable en la toma de decisiones y conductas terapéuticas, ¿sí? Porque el buen profesional tiene que entender cuándo es el momento oportuno para iniciar un tipo de tratamiento que puede tal vez llevar a una situación de mejora, ¿sí? Por algo así, hay veces en las cuales no. ¿Sí? Hay veces que esa situación de acordar y negociar no se puede producir, ¿sí? Porque hay un riesgo cierto, real, de vida, por ejemplo. No quiere decir que sea solamente vida, o de tomar una decisión absolutamente equivocada, ¿sí? Vender una casa, ¿sí? Ahí no, olvidémonos de ese caso, hablemos en general. Una decisión equivocada de un paciente que está en una alteración de su salud mental, un trastorno bipolar, viene y vende una casa por 10 euros. Yo voy y la compro por 10 euros, ¿sí? Y estaba, confirmó todo y está todo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasó? Tal vez esa persona, en su sano juicio, en su juicio más o menos compensado, no me hubiera vendido la casa por 10 euros. O sea, ahí hay un riesgo cierto inminente de conducta, que no tiene que ver con la vida. Entonces, en esa situación es otra en la cual los profesionales de salud mental no respetamos, ¿sí? Estamos obligados a no respetar, ¿sí? La decisión de un familiar o la familia. Si la respetamos, si está ese riesgo, terminamos teniendo más responsabilidad, ¿sí? Hasta que incluso podemos ser penados por la ley, ¿sí? De no haber cumplido, ¿sí? De negligencia profesional, de no haber actuado con esa situación. Porque en cierta manera tenemos el derecho de saber esa situación. Que suelo decir que en terapia, las personas, vosotros tenéis la experiencia y nosotros tenemos un conocimiento. Y lo que funcionamos como un engranaje, no funcionamos como, no como nosotros por encima y por debajo. El profesor muchas veces muy poco. Por lo tanto, no va a poder dedicarse a sacar el máximo rendimiento a su profesión. Y por otro lado, no va a poder escuchar a nadie de lo que tiene delante. En nuestro caso es que es fundamental. Es fundamental tener contacto con vuestro trabajo, como he dicho antes, ¿no? Vuestro sentido, vuestra experiencia, y nosotros hacer un proceso de investigación, qué es lo que está produciendo esa experiencia. De modo, pues, evidentemente, la psiquiatría, cuando evidentemente se observa que es una cuestión que la psiquiatría necesita dar respuesta, porque en España, por ejemplo, los psicólogos no podemos los fármacos, ¿de acuerdo? Eso es solamente una competencia de la psiquiatría. Nosotros lo que hacemos es eso, como bien has dicho, vamos compensando, vamos regulando hacia dónde derivar y cómo realizar la intervención. No como una pelota de tenis, sino como unos complementos. Es un ejercicio. Muchas veces nosotros, por lo que vamos dando respuesta a muchas de las preguntas que ni siquiera
damos respuesta a muchas preguntas que ni siquiera vosotros que estáis ahí os hacéis. ¿Ok? Y eso es una de las cosas, bueno, pero más interesantes de todo esto. Entonces, volviendo a las preguntas disparadoras de la presentación de hoy, es sobre ¿cómo sé que es el momento de una consulta en la salud mental? Bueno, creo que ya más o menos podemos darnos cuenta. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando la vida, o sea, cuando aparece el desequilibrio, o sea, cuando la vida no se desarrolla de manera, entre comillas, habitual a lo que se viene desarrollando en esa persona, porque uno tiene su equilibrio, su nivel, o parece estar detenida, porque digo parece estar detenida, porque es una sensación subjetiva, que uno siente, subjetiva es que uno solo lo siente, ¿no? Es que esa vida está detenida, ¿sí? Entonces, ese es uno de los momentos, ¿sí? En los cuales tal vez debo hacer una consulta con el equipo de salud mental. O la persona que me está llevando, mi médico de cabecera, o cual sea el médico. A ver, muchas veces hablamos de la figura de médico de cabecera. ¿Sí? Entonces, el médico de cabecera no es el médico real de cabecera de confianza de la familia. Puede ser el urólogo, ¿sí? De que estamos hablando, que es el médico en el cual yo tengo la mayor afinidad, la que me conoce de manera mejor y que puede entender un poco. Y ese es el médico que actúa en esta familia como cabecera y es el que tiene que sugerir, decir, ¿qué tal si hacemos una consulta? ¿Sí? Dar un par de opciones y si no aparece o está este riesgo, así, bueno, vamos a la consulta, ¿sí? Y la otra de esto es, bueno, ¿a quién voy? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? No importa. A uno, cualquiera, ¿sí? Y nosotros ya sabremos si esto es psiquiátrico, psicológico, quién va primero, quién va después, o cómo va la cuestión. Lo importante es dar el paso, ¿sí? El buen profesional de salud mental tiene que manejar el ego, ¿sí? No todo se resuelve con la psiquiatría y no todo se resuelve con la psicología. Es más, yo diría que casi nada exclusivamente, son muy pocos, muy así chiquititas las situaciones en las cuales se resuelve con una monodisciplina, ¿sí? Por eso hay que trabajar en interdisciplina. O sea, yo soy lo mejor de psiquiatría, trabajo con lo mejor del trabajo social, con lo mejor de la psicología, con lo mejor del terapeuta ocupacional, ¿sí? Y cada uno aporta, ¿sí?, su mirada y su granito de arena para que haya cierta salud mental, que es esa sensación, porque es sensación, por supuesto, de bienestar, de que estamos todos bien, ¿sí? Esa es la idea, ¿eh? Creo que ya estamos llegando al final. Bueno, nada. Esto ya lo hemos hablado tal vez en alguna de las presentaciones, ¿no? ¿Qué pasa si voy al psiquiatra? Manejemos, por favor, el sistema de creencias, desafiemos los prejuicios que tenemos todos nosotros. O sea, ese ejercicio básico, ese prejuicio, esa idea de valor que aparece antes que ocurra un hecho, ¿sí? La buena práctica es decir, bueno, está bien, se me ocurrió estudiar psiquiatra, me va a medicar, ¿sí? Bueno, la buena práctica es trabajar ese prejuicio, que es muy difícil de construirlo, o sea, desarmar ese prejuicio. Pero sí es más fácil que nos entrenemos, es decir, lo detecto, bueno, a ver, plan A, plan B, ¿qué puede pasar? O plan C, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces yo abro mi abanico de opciones frente a eso, ¿sí? En psiquiatría, salvo que sea una emergencia o una urgencia, es de buena práctica no medicar en la primera consulta, ¿sí? Porque en una primera consulta, si uno no conoce o no termina de conocer, ¿sí?, a esa persona que tenemos enfrente para decir, bueno, a ver, por esto le afecta, por esto, ¿sí?, le sucede tal otra cosa, no por otro, ¿sí? Si yo me baso solamente en decir, esta persona vino porque tiene insomnio, ¿sí?, y le doy un ansiolítico o le doy un inductor del sueño, una medicación, ¿sí?, también me perdí que tiene insomnio porque tiene un conflicto de pareja y la pareja le ha dicho que se quiere separar. ¿Qué voy a hacer con el insomnio? O sea, estoy tapando el sol con la mano, pero el sol sigue brillando atrás. Cuando yo saque esa pastilla, baje la mano, el sol me vuelve a pegar los ojos. Entonces, ese no es para el psiquiatra. Lo principal es psicología, que trabaje ese vínculo de pareja o la autoestima de esa persona, a ver de qué manera le puede afectar, porque tal vez la pareja se tiene que romper, ojo, tiene que cortarse. No hay que insistir y lógicamente que continúe con que prosiga en el tiempo un vínculo que está roto, ¿no? Pero bueno, habrá que trabajar en la autoestima para que esa persona entienda que la separación es lo mejor. Y tal vez yo como psiquiatra le tengo que dar un inductor de sueño para que mejore la calidad de vida, pero mientras tanto hace efecto la modificación del sistema de creencia o el trabajo de autoestima, ¿sí? Entonces, no siempre es necesario medicar. Es importante que trabajar en equipo, ¿sí?
Cuando hay una urgencia o una emergencia, ahí sí hay que indicar una medicación, ¿sí? Hay distintas estrategias para hacerlo, pero se hace. Siempre hay que valorar los riesgos de la medicación, los beneficios, porque por ahí el paciente viene con una depresión, se siente medio mal, triste, bajón, ¿sí? Y yo le digo la medicación y hay mucho prejuicio. Entonces, por ahí me tengo que tomar un tiempito yo o el psicólogo para, entre manera que entienda el beneficio que va a tener esa medicación. Desconstruye un poquito ese prejuicio y tal vez puede esperar un tiempito más para que realmente tome ese antidepresivo. Porque si yo tomo un antidepresivo convencido que me va a hacer bien, ¿sí? Seguro que me va a hacer mucho más bien que me lo pongan a la fuerza, ¿sí? Y seguro lo voy a usar por menos tiempo del que realmente, ¿sí? Lo tengo que usar, y seguro voy a tener menos efectos adversos o menos efectos secundarios o menos malestar, ¿sí? Entonces, introducir la medicación en el momento oportuno, con la conciencia de enfermedad, trabajar un prejuicio que pueda haber, ¿sí? Es la clave, ¿sí? Sino es que es lo más importante en el éxito terapéutico que se produzca con esa persona, ¿sí? Y por supuesto, lo que siempre decía, las decisiones son en conjunto, siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Porque no siempre es posible una decisión en conjunto. Pero bueno, cuando hay una urgencia o una emergencia, y el profesional tiene la responsabilidad de actuar, porque para eso es esa es la responsabilidad o el rol social, ¿sí? En nuestra sociedad que tiene esa persona. Entonces tiene que ejecutarlo, porque si no lo hace, entra en una negligencia profesional. ¿De acuerdo? Muchas veces somos profesionales que estamos en el cuando la cosa es así, no se recibir una llamada y sea una fuera de un caso de ansiedad que necesito tener la primera asesoría de la. Pero me lo dijo la señora como es la última opción que tengo. Es decir, que ¿eso es personal o no es personal? No sé cómo profesor Diego cuando me dice, esta es mi última opción. Y los casos, por ejemplo, también he recibido llamadas de, por ejemplo, de suicidio inminente, por ejemplo, con adolescentes, los padres me llaman desesperados y tengo que tomar decisiones rápidas. Si tengo la oportunidad de que esa persona pueda escucharme y poder por lo menos contactar con ella y hablar con ella, también pues dentro de la especialidad de psicólogo de emergencia, pues voy actuando ahí, voy reduciendo la probabilidad. Y ahí, inmediatamente en el momento que consigo calmar a la persona, por favor, pásame a un familiar y ese familiar, por favor, deriva directamente a urgencias, para que lo vea un psiquiatra. Es decir, nosotros muchas veces estamos actuando en la última línea de la raya y muchas veces recibimos presión y no somos magos, somos profesionales que nos encanta nuestra profesión, que aún necesitamos porque vosotros tenéis la experiencia, vosotros tenéis muchas perspectivas sobre vuestra propia situación y la de vuestros familiares. Y evidentemente eso es lo que necesitamos, tener todos paciencia y tranquilos, con la conciencia dispuesta y con la mente abierta a aprender cualquier cosa que se nos venga en este sentido. Y qué mejor con personas que nos dedicamos a esto, dedicamos mucho tiempo, muchas horas de trabajo a estudiar este tipo de cuestiones y nos gusta daros respuestas, pero sabemos muchas veces que no tenemos respuesta para todo y al menos acompañaros, eso es una de las actividades y la conducta que nosotros realizamos. Sí, yo, como ejemplo, esto del sistema de creencias, ¿no? Esto que decía acá. Estoy en una consulta y viene y dice, eres la última opción, no, es la bala de plata, contigo me voy a salvar. Yo estoy inmutable así, pero por dentro me empieza a correr en agua fría por la espalda. Y me empiezo a transpirar, porque yo digo, a ver, ¿qué es lo que se me viene adelante? ¿Sí? Y de repente el paciente me dice, nada, porque tengo ansiedad y me como las uñas, tengo micofagia. Y yo digo, porque, claro, o sea, es como que me vuelve el alma al cuerpo y digo, a ver, de la psiquiatría, eso es relativamente fácil de manejar. Pero para la persona, para esa persona, lo subjetivo, con su sistema de creencias, es total de vida o muerte. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo importante, que el equipito que se trabaja con los profesionales sepan detectar, ¿sí? Que no es que, mira, es onicofagia, que se come las uñas, esto, tomate esto y chao, te vas. O hacer creo con la terapia y ya está. No, porque yo ahí estoy subvalorando la importancia, ¿sí? Del síntoma o la situación que sufre esa persona.
para mí sean terapéuticamente sencillo, es decir, esto es más fácil de resolver, no es un desafío estar 3 meses estudiando para ver cuál es la ayuda que le puedo dar, es otro tema. Pero para esa persona le está paralizando la vida. Entonces, si no tengo en cuenta ese sistema de creencias, no tengo un tiempito para conocer a esa persona, estoy fracasando como profesional. Y probablemente el fracaso como profesional va a terminar en un fracaso, ¿sí? Terapéutico en la solución de esa persona, que además va a alimentar su mito de que ir al psiquiatra o de que ir al psicólogo no tiene sentido, porque se va a juntar a tomar una cerveza, un café o algo con un amigo, y te dije que no tenés que ir ahí, porque no te ayudan en nada. ¿Entienden cómo se va construyendo la creencia en las situaciones? Bueno, de eso es lo que parte que tenemos nosotros tener siempre el desafío de ir manejándolo. Sí. También es complicado cuando ambos padres no están de acuerdo. Que esto cuando el psiquiatra dice que esto se lo tiene que tomar, no, es que va... En hablar cuando, bueno, eran niños, cuando hay un problema que interviene, no que termine, pero como el hijo chiquito, yo, bueno, no sé como referenciar, ¿no? Es muy difícil eso, porque vamos a intervenir sobre una persona que no sabe lo que le está pasando, pero no porque no tiene conciencia, sino porque no tiene la madurez de entenderlo, de comprenderte, y vamos a tomar decisiones, ¿sí?, sobre esa vida de persona que van a afectar un futuro. Que como padres y como tutores de la vida de esa persona, como personas que vamos a acompañar en de acuerdo, es nuestra responsabilidad, por supuesto. Y ahí es cuando sudamos nosotros muchas veces, y la gota fría decimos, a ver, ¿qué decisión estamos tomando? Pero imagínense este caso, ¿no? Decimos, a ver, mi hijo a 10 años puede hacer descrío, preservación de masa testicular para que dentro de 10 años, 30, 40 decida ser padre. Y por ahí, el proyecto de vida de esta persona, que también existe el proyecto de vida, para así decirlo, mi deseo como padre, lo que quiero que sea, ¿sí? No es ser padre, madre. ¿Entiendes? No hago público el tema de esto, de intervenir sobre personas que no tienen la capacidad comunicativa, o sea, el juicio crítico, para tomar decisiones, ¿sí? Entonces hay que ir manejándose como muy finito, ¿sí? El momento en el cual yo hice una terapia de reemplazo biológico, o sea, meto medicación, meto hormonas a la persona, ¿sí? ¿Para qué? Porque tengo que empezar con la terapia de reemplazo cuando el niño es chico, de las hormonas. Y después de los 14 años, tengo reducida la masa testicular y no le puedo hacer la criopreservación y todas esas cosas. Y este proyecto de esta persona realmente quiere tener hijos más adelante, imagínense. O sea, por eso hay que llegar a un acuerdo, que tal vez no es un encuentro, una consulta o una sesión, sino que es una discusión que se va generando entre periodos sucesivas, ¿sí?, reuniones con la familia, ¿sí?, lleva tiempo y hay que trabajarla. Y no hay que trabajarla desde la monodisciplina, de uno o de otro. Ni siquiera solamente la salud mental. Tiene que estar sentado el dentista, tiene que estar sentado el pediatra, el médico de cabecera, porque tiene que haber cierto acuerdo, ¿sí?, y que los profesionales podamos, en cierta manera, acompañar a los padres en la toma de decisiones. Perdón que te interrumpa. No, que va en absoluto, sí, el ponente eres tú. Con respecto a los menores, yo no sé en vuestro campo, imagino que sí, pero por ejemplo en el campo de la genética, lo siento por dar la espalda, en el campo de la genética existen unas normas y unas legislaciones que nos imponen límites a la hora de determinados estudios genéticos a menores, precisamente por lo que está explicando el doctor Juan, porque los menores no tienen capacidad de decidir por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay yo hablo de diario, ¿vale? Porque no me voy a meter a otra cosa que se dice, en el caso de cuando hay un estudio genético cuyos resultados pueden influir en un futuro en la vida de esa persona, es decir, que no va, ese estudio genético no va a conllevar ningún tipo de intervención beneficiosa para el individuo en edad menor, la ley te dice que no, que tienes que esperarte a que esa persona tenga capacidad de decidir, de entender y decidir si quiere o no llevar a cabo un estudio genético, asumiendo los pros y los contras, los beneficios y las limitaciones que el resultado de ese estudio genético le puede dar. A veces eso nos entra en conflicto con lo que los deseos y las expectativas de los padres. Los padres quieren saber, esto es muy frecuente en cáncer de Alzheimer, Huntington, demencia frontotemporal, todas las que llamamos presintomáticas,
por mucho que se te enfade el padre, por mucho, pues la madre, hablo en general, ¿eh? Por mucho que te digan, pues me voy a la privada, pues me voy a otro sitio, tú le tienes que decir, bueno, espero que el profesional que la atienda se acoja al código deontológico y le diga lo que le tiene que decir. Es verdad que es duro decir de unos padres que tú entiendes su desesperación, entiendes su ansiedad, entiendes sus razonamientos, pero hay que proteger al menor, hay que proteger a esa persona que tiene que tener la capacidad de decidir por sí misma. Incluso en algunos procesos que tienen que ver con la salud, cuando a la edad de 16 años o incluso si un psicólogo o una persona ha valorado que esa persona tiene la madurez suficiente, porque niños que a una edad ya entienden y expresan su deseo sus deseos de lo que ellos quieren y lo tienen muy claro, ¿vale? Por ejemplo, la identidad de género, hay personas que lo tienen muy claro. Sí, trans también. Efectivamente. Si Sí, ellos expresan y hay un estudio que te diga una valoración personal que es que esta persona está perfectamente capacitada para tomar sus decisiones, entonces sí. Pero también hay un consentimiento informado donde esa persona se explica. Quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice, que a veces también con los padres entramos en conflicto porque es complicado. La edad 18 años. Bueno, dependiendo de sanidad, cosas 16. A mí esto se ve, a ver, esto, hablando del conocimiento y de la no en edad, es a partir de ahora sí, a partir de antes, ¿sí? Hay una capacidad progresiva, ¿sí?, de madurez intelectual o mental en la cual esa persona o ese adolescente, como en este caso, ¿sí?, va a adquirir capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, previo a decir sí o no, hay que hacer una valoración ubicativa de esa persona, ¿sí? Sí, tiene la capacidad, ¿sí?, de hacerse cargo de sus derechos y de sus responsabilidades, ¿sí? O por ahí, yo con 14 años la tenga, Benjamín con 14 años no la tenga y él tampoco la tenga, o viceversa, ¿sí? Y eso tiene que ver con, vuelvo a decir, con este cabrón que se va construyendo. Entonces, esta capacidad parcial en la toma de decisiones y responsabilidades hay que evaluarla, más allá de la ley, también no diga 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Eso también es una cuestión ética, como muy finita y muy interesante para ellos, ¿no? Pero hay que ser muy cautos en todas las situaciones de toma de decisiones por nosotros, ¿no? Porque la toma de decisión va a implicar que se desarme y que se arme, ¿sí?, un paradigma, una base sobre la cual se va a construir una vida de esa persona. Olvidémonos del tema de SK o lo que sea. Tuve el ejemplo del Alzheimer, ¿sí? Que el Alzheimer yo puedo detectar ¿no? En el sentido de decir, yo a un niño o a un adolescente puedo hacer un análisis y detectar sí y que está atento. Pero ese gen no quiere decir que sí o sí le va a dar la enfermedad. No que sí ocurre todas las otras situaciones probablemente. A ver, ¿de qué sirve saber que tengo? ¿Me entiendes? Voy a ir al extremo, voy a tirar el parapente, voy a tirar el paracaídas en un avión porque tal vez que a los 40 años, ¿sí?, 45 años me quede una demencia temprana, si te puedo decir, ¿sí? O voy a seguir mi vida con normalidad y me voy a dejar sorprender. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante de cuando uno toma decisiones en personas que no tienen la capacidad comunicativa. Tener en cuenta en cuánto le va a condicionar realmente, no imaginariamente, la vida que llega por delante de esas personas. ¿Sí? Eso también es como muy importante tenerlo presente. ¿Sí? Nosotros constantemente estamos estamos dentro de un marco deontológico y nos ceñimos ahí. Cuando yo hago funciones de psicopatólogo forense y actúo en el juicio, por ejemplo, veo que muchas veces hay niños que sufren, porque a lo mejor hay una separación, un divorcio de los padres y están instrumentalizando a los niños. En esos casos, pues, evidentemente, me tengo que ceñir al marco hasta donde yo no me puedo ya extralimitar, pero la evidencia está ahí. Y muchas veces, hasta donde yo puedo, hasta donde podemos llegar a quedar con los padres, comentaba la compañera, ¿no?, la muchacha que se ha ido. Cuando viene una persona que tiene una situación, una circunstancia disonante, y son los padres los que no tienen un acuerdo, primero que hablar con los padres. El problema ahora, la circunstancia no me ocupa ahora mismo la persona en mí, ahora me ocupa vosotros como padres. ¿Qué hay que hacer para que tengamos un acuerdo?
Yo voy a explicar para qué sirve esto. La farmacología, por ejemplo. Esto va a servir para esto le va a tener como consecuencia esto. Esto va a ser muy bueno para él. Luego se retira, luego se pone, se quita. Pero es necesario ponerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque al fin y al cabo, ni padre, ni madre, ni hijo, ni amigo, ni historia. Somos seres humanos. Con nuestras calenturas, con nuestras resistencias, nuestras creencias, irracionales o no, pero somos seres humanos. Luego, al fin y al cabo, aprender. Nuestra línea de trabajo es muy amplia, tenemos muchas casuísticas y evidentemente es importante que vosotros tengáis conciencia de parar a pensar, de saber, de comunicar, no solamente a nosotros, comunicar con nosotros como profesionales, sino entre vosotros, comunicar entre vosotros. Porque vosotros, por ejemplo, las personas que estáis aquí, tenéis circunstancias que la otra familia no comprende, no entiende. Y en un mínimo contacto, la llamada, compartir alguna experiencia, eso es bestial. Eso es impresionante. Eso es muy bueno, muy positivo. No cura nada, sana, alivia. Y nos aprende, al final nos enseña a vivir y a entender que la vida no es sufrimiento. Es aprendizaje. Es un caminar. Y contactar con personas, con el tema de la autoestima. Pues, pensar antes de hablar, estar con personas agradables, reconocer las cosas agradables que nos suceden. Al fin y al cabo es un reto, una responsabilidad nuestra como seres individuales y como personas, como seres humanos. Y luego viene lo demás. Entonces, espero que os haya gustado. Sí, yo lo que me voy a permitir es que yo les sugiero que saquen la etiqueta, es decir, somos tanto. Porque no es que somos. Ella lo tiene, yo lo tengo, pero cada uno es como puedo, como ha podido, como puede. O sea, mi forma de tener SK es distinta a la forma que tiene ella de tener SK. Porque la historia de vida, su contexto, su etapa o sus creencias, todo lo que sea, su jarrón, volvemos al ejemplo del jarrón, es distinto a mi jarrón. ¿Sí? No que todos los SK somos hiperactivos. Yo conozco SK que no son hiperactivos y tienen SK. Por esto que decían recién, que hablaba el neurólogo, me olvidé el nombre ahora. Bueno, Carlos, ¿no? El tema de la penetrancia. La penetrancia de los genes quiere decir es cuánto se van a expresar esos genes. Es totalmente relativa, ¿sí? O sea, en mis genes se pueden expresar de una manera más o menos que la de ellos o que de los otros. Entonces, ¿sí? Somos todos estos. No, pará. Lo que tenemos en común es el tema genético. De ahí en más, cómo lo vivenciamos, cómo lo vivimos, cómo lo expresamos, cómo lo padecemos, cómo toca padecerlo, es sumamente personal e individual, ¿sí? Entonces eso, por favor, tenganlo bien presente, ¿sí? Nos une la condición genética, pero la forma de pensar, de actuar, sentir y proceder es única e individual de cada uno de ustedes, ¿sí? Así que, nada. Bueno, un aplauso, ¿no? Entonces, vosotros valoráis positivo el que antes, por ejemplo, de que Juan 1, perdona. Juan Diego está haciendo, por ejemplo, un tratamiento o un posible tratamiento en un paciente. ¿Consideráis positivo valorar primero desde el punto de vista psicológico si esa persona va a tener una tendencia a la no adherencia por su personalidad, por todo el bagaje o no? No necesariamente. Pero, por ejemplo, podría ser que una persona dice, esta persona, te digo yo, que lo va a dejar en 2 días. Podría ser, por ejemplo, que lo valore. Pero que el psiquiatra solo se da cuenta. El psicólogo también. No hace falta si falta trabajarlo o no. A ver, lo que a mí, yo siempre trato, ahora voy a hablar desde la psiquiatría pura, ¿no? Es que no estigmatizar o que no se identifique con ir al psiquiatra, que no se identifique la persona con el psicólogo, ¿sí? Entonces, si ya va al psiquiatra, al psicólogo para que le haga la valoración, al psiquiatra para que le haga, es como la persona se empieza a construir en torno a la visita al profesional de la salud mental. Y no quiero, o sea, a mí no es el objetivo. O sea, esa persona es mucho más rica que una consulta de 1 hora, una vez al mes, con el psiquiatra o con el psicólogo. No, es que yo lo entiendo, yo lo decía desde el punto de vista pragmático, cuando tú ves una persona y dices, no se va a tener. Sacarse conclusión, bajo mi punto de vista, en mi profesión, una cosa.
Porque la persona cada vez que viene a consulta es una vez, es otra cosa. Es como en la metáfora del río, ¿no? El agua nunca es igual. No es igual, no es igual, ¿eh? Pero para la psiquiatría, al menos cuando te sientas, no es cuando te sientas, cuando van al médico a dar el turno, la cita, llamas por teléfono, ya tenemos una idea nosotros más o menos qué es lo que viene por delante, ¿no? Desde que entra a la consulta, al despacho, ya sabemos más o menos nosotros si va a haber o no adherencia al tratamiento, ¿sí? Dice, hola, ¿qué tal? Y ya nos dimos cuenta mucho más, y a las 10 minutos que está hablando, ya tenemos la certeza que antes de que indicar una medicación tenemos que trabajar otros aspectos, ¿sí? Si tengo la capacidad, las hace el psiquiatra, y si no tiene la capacidad, por el modelo profesional, lo deriva a la persona que sí tenga las capacidades. Bueno, pero en el fondo es vuestra experiencia la que os hace esa valoración automática. No es una valoración normativa en el sentido de voy a pasar un test, pero vuestra experiencia, vuestro bagaje, en el fondo sí que está haciendo esa valoración, lo que pasa es que es muy rápida. Pero no nos condiciona. Sí, ya entiendo. Evidentemente no llega a condicionar, inevitablemente aparece, porque muchas veces que lo mismo llega, las personas que vienen, por ejemplo, empujadas por su familia, ¿no? Llegan a consulta y vienen, ¿por qué está aquí? Yo qué sé. Mi madre me ha dicho que me pasa, yo estoy fenómeno. Y cuando empiezas ya a trabajar con él y te tiras de un hilo, dices, todo está bien. ¿Y qué pasa si en tus aficiones? ¿Qué amigos tienes? No, yo amigos no necesito. Empiezas a tirar de otro hilo. Y vas cogiendo hilo. Y a lo mejor esa persona viene con la idea preconcebida de que le vamos a decir que entonces si estás fenómeno ya te puedes ir por tu casa. Le causa curiosidad y engancha. O por ahí el ejemplo del tratamiento de que nos hagan niños, ¿no? Porque el niño tiene déficit de atención, la maestra en la escuela, la profesora, dijo que tiene déficit de atención, lo veo que no hace bien unas tareas, que no rinde, y nos pagan al niño, ¿no? Doctor o licenciado, qué sé yo, por favor, ayúdeme este tema. Y yo lo escribí 2 segundos con el niño y todo bien, y dice, no tiene problema. De repente te das cuenta que los padres se llevan para la moda, que se están peleando y dicen, el niño pase por acá, vengan los papás. Porque el problema lo tienen los padres, ¿no? Y el niño. Eso le tiene muchísimo cuidado en la sobrediagnosticación de niños, ¿sí? Porque el niño es, como todos se dice, es el reflejo de lo que pasa en el núcleo familiar, el núcleo primario de apoyo, ¿no? Y bueno, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque quizás, ¿sí? El paciente que viene adelante, ¿sí? No es el problema. El problema, ¿sí? Lo tienen los que lo empujaron a venir. O sea, puede ser que no esté la conciencia de enfermedad, que habrá que trabajarla porque el problema la tiene el paciente. Pero probablemente también puede ser que no esté en conciencia de enfermedad porque no hay enfermedad.